Muy bien, jóvenes, hoy les voy a hablar acerca de lo que es el tema de epidemiología. Espero pues que ya hayan estudiado sus folletos y pues a través de esta presentación pues ustedes puedan despejar algunas dudas. Vamos a empezar con el término en sí del concepto de epidemiología y de dónde surge. Epidemiología, la palabra en sí viene del griego epi, que significa sobre, demos, que es pueblos o población, y logos, que es ciencia. Entonces, en esas tres palabras podríamos decir que la epidemiología es la ciencia que estudia los pueblos. Claro está, desde la perspectiva de salud, ¿verdad? Entonces, la perspectiva que va a tener la epidemiología al decir que es sobre una población significa que no va a ver de manera individual, ¿verdad? Que ya en algún momento lo habíamos hablado, personas, sino que va a ver o va a estudiar a las poblaciones o a los grupos de personas. Acá tienen ustedes una imagen que nos da la idea de la importancia de la investigación. Entonces nos dice que la investigación salva muchas vidas, y si estuviéramos de manera presencial yo les preguntaría a ustedes qué analizan o qué ven pues en esta imagen. Pero lo que podemos ver en el, digámoslo así, es que al final la investigación va a ser esa red, ¿verdad? O que va a ayudar a poder salvar, en este caso como pueden ver la imagen, pues vidas. Y no hablamos de un estudio empírico, sino que estamos hablando de algo científico. Entonces podemos apreciar cómo es que, digámoslo así, de manera gráfica, la investigación pues puede ayudar a salvar las vidas. Entonces ahorita tenemos un ejemplo clásico con esta epidemia del coronavirus, ¿verdad? Donde estamos pues a la espera realmente de que todos esos estudios que se están haciendo, esas pruebas en laboratorios, nos permitan llegar a salvar pues muchas vidas a nivel mundial. Entonces vemos desde aquí la importancia de la investigación. Y claro está que la epidemiología también pues hace investigación, ¿verdad?, sobre las poblaciones buscando precisamente este fin, que es salvar vidas. Tenemos la definición actual, llamémosle así, de epidemiología, pero antes de esto, ¿verdad?, podemos decir que la epidemiología, imagínense, tiene su origen, como lo decía su folleto, 400 años antes de Cristo, ¿verdad? Desde ahí se empezó a considerar a través de Hipócrates que el ambiente podía influir. Entonces desde ahí se empezó a estudiar a las poblaciones no ya de manera individual, sino que de manera colectiva. Entonces tenemos también al padre, ¿verdad?, de la epidemiología, que es John Snow, que ya vamos a ver por qué se le llama el padre de la epidemiología. Pero algo importante es que anteriormente a esta definición que están viendo ustedes, había una definición de la epidemiología un poco más concreta a aquellas enfermedades que eran transmisibles. Se empezó a estudiar ese tipo de enfermedades y pues qué influía, en quiénes se presentaba, pero luego ya no se habla de enfermedades transmisibles, sino que ya se habla de acontecimientos relacionados a la enfermedad o a la salud. Entonces, ¿por qué? Porque ya va más allá de las enfermedades transmisibles. Ya estamos hablando de enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas. Estamos hablando también de acontecimientos de salud. Nos vamos a referir inclusive a, digamos, salud ocupacional, ¿verdad?, que no son daños directos, digámoslo así, a la salud, pero que están relacionados con la salud. Entonces, la definición, al igual que todas las definiciones que hemos visto de salud, de prevención de la enfermedad, de promoción de la salud, todas las definiciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y la ventaja es que se ha ido ampliando, porque entre más estudiamos al ser humano, más nos damos cuenta que es una red de condiciones
que pueden influir en que una persona esté bien o esté sana, ¿verdad? Entonces, la definición que tenemos que aprender de epidemiología es esta. Y nos dice que es una herramienta. Esto es importante porque es parte de, ¿verdad? ¿De qué va a ser parte? De la salud pública. Entonces va a ser una herramienta que va a utilizar la salud pública, que ya vimos que es la salud de las poblaciones, para estudiar, miren qué importante, la distribución, la frecuencia y los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud y enfermedad en grupos de poblaciones humanas y la aplicación de ese estudio al control de problemas sanitarios. Pareciera un concepto bastante sencillo, pero cuando nosotros analizamos, y yo les marqué ahí las palabras claves, digámoslo así, para analizar este concepto. Entonces, lo primero es entender que no va a estudiar solo una enfermedad y cómo se dio o cuál es la causa, sino que va a estudiar la distribución, la frecuencia, los determinantes. Entonces, analicémoslo desde estas palabras que tenemos acá remarcadas. Primero, que se va a encargar de estudiar, ¿verdad? O sea, no es algo de simple observación, sino que también es de análisis. Y cuando hablamos de que es un estudio, pues lógicamente está basado en una investigación científica. Entonces, todo lo que vaya a arrojar o nos vaya a dar la epidemiología va a ser un estudio pues científico, ¿verdad? Que vamos a poder utilizar como base para luego dar algún tipo de solución a las problemáticas que estamos estudiando. Entonces, primero va a ser basada en el método científico o va a ser una investigación científica, ¿verdad? No algo empírico. Entonces, ¿y qué va a estudiar? La distribución. ¿A qué nos referimos con la distribución? Es decir, tenemos una enfermedad, entonces, o tenemos un acontecimiento, porque no estamos hablando solo de enfermedades puramente transmisibles o no transmisibles, sino que estamos hablando todo aquel acontecimiento relacionado con la salud de la enfermedad. Entonces, la distribución es dónde se está dando, ¿verdad? Es decir, dónde está ocurriendo, en qué población o con qué características, ¿verdad? De cierta población. La frecuencia, esto es bien importante porque permite estudiar cuántos casos se dan, en qué periodo de tiempo se dan, ¿verdad? El lugar, ya dijimos hablando de la distribución, entonces la frecuencia es el número de casos y también pues en el tiempo, ¿verdad? En que se van a presentar con mayor frecuencia. Y los determinantes, esto ya lo habíamos abordado en un tema específico de determinantes que van a ser todas aquellas causas de por qué se da o se presenta pues este fenómeno. Entonces va a estudiar la causa, es decir, por qué se enferman las personas, dónde están los grupos, por ejemplo, más vulnerables o dónde se está presentando con mayor intensidad y cuántos casos tenemos de esta enfermedad. Entonces va a estudiar eso, ¿verdad? Y también tenemos que va a ser, como les decía, los acontecimientos relacionados con la salud y enfermedad. Entonces es importante que olvidemos, ¿verdad? Por decirlo así, que olvidemos el hecho de que va a ser solo enfermedades como un resfriado común, como un dengue, ¿verdad? Enfermedades transmisibles, pueden ser no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, ¿verdad? Enfermedades crónicas, que estarían estas dos que acabo de mencionar, podría ser una artritis reumatoidea, pero también podría ser algún tipo de lesión. Por ejemplo, el hecho de que conozcamos acá en Chiquimula, por ejemplo, cuántas heridas cortocontundentes, es decir, ¿verdad? Con un cuchillo o cuántas heridas por arma blanca se presentan, donde se están dando la mayoría de casos. O sea, eso también son acontecimientos relacionados con la salud. Entonces puede ser inclusive aspectos como la salud ocupacional, ¿verdad? ¿Cuántos accidentes laborales se están dando en determinada empresa? ¿Por qué se están dando?
digamos, estudiar en qué tipo o en qué área específicamente de la empresa pues se están presentando. Eso también son acontecimientos relacionados con la salud. Y la salud ambiental, recordemos que también es parte de la salud pública. Entonces, también cuando hablamos de epidemiología, vamos a estudiar también todas las características del medio ambiente que puedan influir en la salud y también se van a digitar, ¿verdad? O sea, cuántos, por ejemplo, epidemiología es también, tenemos agua potable, tenemos algún pozo contaminado, cuántas enfermedades transmitidas por alimentos se están presentando, cuántas enfermedades transmitidas por agua contaminada, y eso es parte también de la salud ambiental y por ende también son acontecimientos relacionados con la salud y la enfermedad. Entonces es importante que entendamos esa palabra y que entendamos que la epidemiología es muy amplia y que abarca, ¿verdad?, muchos aspectos relacionados con la salud, ¿verdad? Entonces, tengo aquí una imagen que es importante porque nos permite como ampliar nuestra visión, ¿verdad?, a la hora de hacer inclusive investigación. Y dice, si todos caminamos en la misma dirección, ¿cómo sabremos que no hay otra? ¿Verdad? Entonces es importante entender que cuando se hace investigación ya va a haber algo escrito, algo dicho acerca de ese acontecimiento, ¿verdad? Ya vamos a tener investigaciones previas, pero muchas veces la investigación es cuestionarnos qué más puede estar ocasionando una enfermedad o por qué se está presentando en una población específica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita con esta epidemia, nosotros sabemos de que sí es cierto, afecta más a adultos mayores, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Será porque, digamos, hay estudios que dicen que la vacunación, ¿verdad?, que se está dando, que se da en niños, eso los está protegiendo? No sabemos específicamente, pero el pensar en algo más y no simplemente dejarnos llevar por lo que ya se estudió, eso es lo que permite traer un nuevo conocimiento y a la larga nuevas maneras de enfrentar los problemas de salud y de poder encontrar soluciones. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo tengan claro porque ustedes son investigadores. Desde que ustedes iniciaron esta carrera y desde este año que están haciendo ya investigación, ustedes ya van a aportar a la solución de los problemas siempre y cuando sus investigaciones sean éticas, sean veraces, pero como les digo, lo que ya está estudiado, eso nos sirve como base para generar nuevas investigaciones y por lo tanto un nuevo conocimiento. Entonces siempre es bueno como tener una visión amplia cuando hablamos de salud y poder tener presente, ¿verdad?, todas aquellas características o aquellos acontecimientos que pueden influir en que se presente pues una enfermedad, ¿verdad? Tenemos aquí a John Snow. Ya dijimos que es el padre de la epidemiología, pero ¿por qué recibe ese nombre, verdad? Él pues lógicamente hizo muchos estudios, ¿verdad?, en poblaciones, pero hay un estudio en particular que es interesante pues tener presente, ¿verdad? Porque John Snow en Londres, digamos, se da, lo vamos a hablar así, ¿verdad? Ustedes igual pueden buscar los años, el lugar específicamente, pero yo quiero que entendamos qué fue lo que él hizo y qué hizo diferente y por qué el pensar en otra o pensar que la causa venía de otra dirección o de otro punto fue lo que ahora le da ese título de padre de la epidemiología. Entonces, en Londres se da un brote de cólera, ¿verdad? Pero en esa época no, digamos, todavía había un estudio específico sobre bacterias o sobre virus, digamos, no había como un estudio microbiológico que pudiera determinar, digamos, este tipo de patógeno. Entonces, John Snow empieza, pues lógicamente el cólera da deshidratación, da diarrea, ¿verdad? Y pues las personas mueren al final de un shock hipovolémico. Entonces, empiezan a haber muchas muertes y empieza a diseminarse la enfermedad, pero John Snow empieza a estudiar no solo, sí,
bueno, sí, se están muriendo, hay una enfermedad, sino que él empieza a pensar cuál puede ser la causa, ¿verdad? Pues lógicamente piensa de que al ser las manifestaciones gastrointestinales, pues por ende debe de ser muy probablemente, pues, digamos, la ingesta de algo, ¿verdad?, que pudiera provocar pues este tipo de manifestaciones. Pero en ese entonces todavía se consideraba que las enfermedades venían dependiendo del entorno, pero se creía de que digamos, la suciedad, un ambiente no higiénico, era la causa única de que las personas se enfermaban. Entonces, por eso se consideraba que las enfermedades y las muertes se daban más en poblaciones en pobreza o en hacinamiento, pero realmente no había una base científica, llamémoslo así, sino que solo era un tipo de investigación que se había hecho descriptiva. Y es aquí la importancia de la investigación descriptiva, porque es la base para cualquier investigación experimental o cualquier investigación analítica. Entonces John Snow empieza a estudiar las características de las personas, desde la edad, el sexo, y hay una característica epidemiológica importante y es la procedencia. Cuando empieza a analizar esas características epidemiológicas, entonces se da cuenta específicamente que el mayor número de casos vienen de una área geográfica, ¿verdad?, determinada. Entonces, cuando ve esa distribución y ve el aumento de casos en esta población, decide ir a investigar los hábitos que podían tener. Entonces, dentro de todo lo que pudo haber estudiado, se da cuenta de que hay algo en común, y es que el agua que utilizan para consumo proviene de un pozo específico. Entonces, sin tener una base, digamos, microbiológica, porque no se podía, una toma de muestra, etcétera, deciden cerrar, o sea, tomar una acción en base a esas características de distribución y de hábitos que tenían estas personas. Entonces, deciden cerrar ese pozo y entonces casi que no de manera automática, pero sí de manera muy rápida empiezan a disminuir el número de casos nuevos de esa enfermedad. Entonces, es ahí donde pues llegan a la conclusión de que el agua estaba contaminada. Entonces, tenían una enfermedad transmitida por agua, ¿verdad?, contaminada, y en este caso pues era la enfermedad del cólera, ¿verdad? Entonces, a través de ese estudio, que no hablamos de un estudio experimental, estamos hablando de un estudio descriptivo que llevó a un análisis de los datos y por ende pudo permitir el plantear una solución y resolver un problema donde había pues un aumento de la mortalidad constante. Entonces, vemos que el no seguir pensando como pensaba o como se pensaba en esa época fue lo que permitió ese nuevo conocimiento. Y es por eso la imagen que les presentaba anteriormente. O sea, hay que buscar otras direcciones, hay que buscar en la investigación otras posibles causas. Y es por esto, principalmente por este estudio y por muchos estudios más, ¿verdad?, que se le considera a John Snow como el padre de la epidemiología. Entonces, cuando hablamos de epidemiología, vamos a tener dos epidemiologías que al final se van a interrelacionar y una depende de la otra, ¿verdad? Casi que no podemos hacer solo un tipo de estudio, ¿verdad? Porque no tendría sentido. Siempre vamos a necesitar una de la otra y ahorita vamos a explicar esto. Entonces, la epidemiología descriptiva, y vamos a decir el concepto tal cual, dice que es la descripción detallada de los fenómenos de salud y enfermedades basada en la observación cuidadosa y el registro objetivo de los hechos. Entonces, como su palabra lo dice, cuando hablemos de epidemiología descriptiva, lo que vamos a hacer es describir, ¿verdad? Así, vamos a describir, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo, dónde está ocurriendo, en qué momento o cuándo está ocurriendo, a quiénes está afectando, ¿verdad? O sea, por ejemplo,
si está afectando más a ancianos, a niños, si se está dando más en el área rural o en el área urbana, si se da más en las personas que tengan, por ejemplo, agua potable, que no tengan, perdón, agua potable o con poco saneamiento ambiental, etcétera, ¿verdad? Entonces podríamos decir que vamos a evaluar las características de los sujetos, ¿verdad? Que vamos a tener nosotros en estudio o de la enfermedad o el acontecimiento que estamos estudiando. Entonces, estas, digamos, como que van a ser siempre las preguntas básicas que va a tener cualquier epidemiólogo y va a permitirle tener como una base de datos, ¿verdad? Para poder orientar sobre la causa de un acontecimiento o de una enfermedad, ¿verdad? Entonces, tenemos luego la epidemiología analítica. Y en la epidemiología analítica vamos a utilizar como base, pues lo que encontramos en la epidemiología descriptiva, ¿verdad? Dice, la epidemiología analítica proporciona el enfoque básico para generar hipótesis. Una hipótesis es una posible, ¿verdad? Causa o es un planteamiento, ¿verdad? Que nos vamos a hacer y que luego a través de la investigación vamos a corroborar. Entonces podemos hacer hipótesis, inferencias y predicciones sobre el modo de transmisión y las probables exposiciones asociadas a mayor riesgo de adquirir la enfermedad o eventos de salud en cuestión y proponer las correspondientes intervenciones dirigidas a controlar el problema de salud en la población. En pocas palabras, la epidemiología analítica busca la causalidad, es decir, ¿qué está provocando ese acontecimiento relacionado a la salud o la enfermedad o esa enfermedad pues como tal? Entonces, para que nosotros podamos hacer este análisis, esta epidemiología analítica, lógicamente primero vamos a necesitar tener pues las características epidemiológicas de esa población, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, una se va a relacionar siempre con la otra. Entonces, para poder hacer el análisis de qué llevó, cuáles son los determinantes de una enfermedad, vamos a necesitar saber la edad, el sexo, la procedencia, la religión, ¿verdad? Que son características epidemiológicas y que las logramos a través de esa epidemiología descriptiva. Entonces, es importante que aunque están divididas, nosotros siempre sepamos de que para que sea efectiva la epidemiología y podamos resolver problemas de salud, que es la finalidad o lo que se tiene como objetivo, pues vamos a necesitar analizar datos y hacer planteamientos o propuestas de intervención para solventar esos problemas de salud. Muy bien, entonces vamos a seguir y tenemos las variables epidemiológicas. Cuando hablamos de variables epidemiológicas, y esas cuando ustedes que ya están haciendo investigación lo sabrán, siempre son las que nosotros planteamos a la hora de hacer un título de investigación, ¿verdad? Las variables epidemiológicas son tiempo, lugar y persona. Eso no debemos de olvidarlo nunca, ¿verdad? Y siempre pues se los van a preguntar. Variables epidemiológicas, tiempo, lugar y persona. Es decir, en qué momento, ¿verdad?, se están dando las enfermedades. Hay enfermedades que son estacionales y el sujeto las mencionaba como por ejemplo la influenza. Entonces, ¿por qué nos sirve saber en qué tiempo se dan las enfermedades? Porque de esta manera nosotros podemos hacer intervenciones oportunas. Es decir, nosotros podemos... si sabemos que la influenza, por ejemplo, lo vamos a tener más en los primeros meses, digamos, del año, entonces de repente la vacunación se va a empezar a hacer de octubre a enero, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es importante entender, por ejemplo, si el dengue, en qué época del año se da más para poder hacer acciones preventivas como deschatarrización, fumigación, ¿verdad?, etcétera. Algo importante con el tiempo es que no solo hablamos, por ejemplo, si hablamos de la salud materna, ¿verdad?, en mujeres embarazadas.
¿En qué momento o en qué trimestre del embarazo nosotros podemos encontrar de repente más complicaciones como abortos? Pues en el primer trimestre. Entonces, en ese primer trimestre, los ginecólogos o los médicos que ven embarazadas pues van a ser más acuciosos en cuanto a la atención de este tipo de pacientes y van a estar como más pendientes, haciendo más laboratorios, haciendo un chequeo tal vez más rutinario, o con algún tipo de control específico en este trimestre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese trimestre se ha visto en base a estudios que se dan las mayores complicaciones. Un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de tiempo, quiero que entendamos que no solo es tiempo en cuanto al año, sino que es tiempo en cuanto al acontecimiento. Por ejemplo, si hablamos de salud ocupacional en alguna empresa, entonces, ¿en qué momento, digamos, del proceso de algún producto se dan más riesgos laborales? O en qué horario, por ejemplo, se dan más riesgos laborales. Entonces, el tiempo va a ser siempre, lo vamos a tomar en base a lo que estemos estudiando, al evento que estemos estudiando. Entonces, tenemos el lugar. Y cuando hablamos del lugar, pues lógicamente vamos a hablar de la localización geográfica, ¿verdad? Es decir, dónde se están dando más casos acerca de una enfermedad. Pero también cuando hablamos de lugar, nos vamos a referir no solo si es área urbana, si es área rural, sino que, por ejemplo, podría ser que dentro, hablemos por ejemplo del área de Chortín, ¿verdad? Son 4 municipios, pero dentro de esa área nosotros podríamos estar haciendo un estudio y de repente darnos cuenta que hay uno de los 4 municipios que donde está prevaleciendo pues más la enfermedad. Entonces, cuando hablamos del lugar, debemos de entender también que lo podemos aplicar de manera diferente. Puede ser dividirlo, por ejemplo, en urbano o rural. Puede ser que en una empresa hablemos que la mayor cantidad de accidentes laborales se están dando en el área de proceso y no en el área de empaque o en el área de producto terminado o etcétera, ¿verdad? Entonces el lugar va a ser, vamos a tomarlo dependiendo del estudio que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Entonces, pero es importante porque lógicamente dependiendo del lugar que nosotros detectemos con mayor número de casos, pues va a ser ahí donde de manera oportuna vamos a iniciar con las intervenciones para disminuir los riesgos, ¿verdad? Recordemos de que nosotros no podemos de repente anular completamente un acontecimiento relacionado con una enfermedad, pero sí podemos hacer mejoras y disminuir los riesgos de poder adquirir esa enfermedad. ¿Okay? Y cuando hablamos de personas, pues ahí sí que nos interesan características de las personas como la edad, el género, el estado nutricional, ¿verdad? Los estilos de vida. ¿Por qué? Porque esas características, como ya vimos que también la epidemiología estudia las determinantes, que son esas características, ¿verdad? Que van a permitir determinar en qué tipo, digámoslo así, de personas se tienen más riesgo o se están presentando más. Entonces, podemos hablar, digamos, de niños, cuando hablamos de tipos de personas, digámoslo así, podemos hablar de niños, de mujeres embarazadas o mujeres en edad fértil, de adultos mayores, de jóvenes. Podemos hablar de personas desempleadas o personas empleadas. Podemos hablar de personas fumadoras, por ejemplo, estamos hablando estudiando algún tipo de enfermedad respiratoria, entonces si son fumadores o no, si están expuestos a humo de leña o no, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de personas, vamos a hablar no solo de edad, género y si es niño o adulto, sino de esas características propias, ¿verdad? Si es casado, es soltero, si tiene una o si tiene múltiples parejas. ¿Por qué? Porque todas esas características, cuando logremos hacer el análisis, nos van a llevar a poder determinar qué factores son los que están poniendo en riesgo a estas personas de adquirir esa enfermedad. Entonces es importante
que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Entonces, características, variable es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Una variable es lo que vamos a estudiar en un grupo de personas, ¿verdad? O en algunos sujetos de estudio. Entonces, tiempo, lugar y persona. Entonces, tenemos ahora algunos conceptos. La causalidad, que era lo que les hablaba que se busca, ¿verdad? Esa relación causa-efecto es lo que se busca con la epidemiología analítica. Entonces, la causalidad es buscar las explicaciones del por qué suceden los eventos que estemos estudiando, ¿verdad? Entonces, el enfoque epidemiológico va a considerar que la enfermedad en la población, esto es bien interesante y nos vamos a detener un poco acá. Primero, que no ocurre por azar, ¿verdad? O sea, eso es lo que antes, en la Edad Media y todo esto, se creía, ¿verdad? De que no es que fuera por azar, pero era por cuestiones divinas, ¿verdad? O religiosas. Pero hoy en día sabemos de que realmente las enfermedades tienen una razón de por qué se presentan, ¿verdad? Tienen una causa. Entonces, primero no ocurren de la nada, sino que va a haber una causa y entonces es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Ese es el primer principio de la causalidad. No se distribuye homogéneamente y esto es bien importante porque lo vemos casi que con todas las enfermedades, ¿verdad? No, y lo hemos hablado inclusive en clase, ¿verdad? Alguien llega con un resfriado, estornuda y a 2 o 3 les puede dar también un resfriado y a los demás no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Simple y sencillamente porque las defensas o el sistema inmunológico de cada persona es diferente. Entonces, no podemos esperar que un acontecimiento se presente igual, o sea, o se dé en toda una población de manera homogénea, porque no sucede así por la simple razón de que pues somos seres, ¿verdad?, individuales diferentes. Tiene factores asociados que para ser causales cumplen con los siguientes criterios. Es decir, para que nosotros digamos, por ejemplo, que tenemos, ¿qué les digo yo? Dengue. Para decir que sí es dengue, ¿verdad? Nosotros vamos a tener criterios que nos van a hacer ver que la causa, ¿verdad?, de que una persona tenga fiebre, dolor de cuerpo, sí es dengue y no es un resfriado o no es otra enfermedad. Entonces, la temporalidad dice, toda causa precede a un efecto, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener digamos, la relación de ese agente causal con las manifestaciones clínicas que va a presentar. La fuerza de asociación significa que, digamos, si una persona ha estado expuesta y tenemos a otra persona que no se ha expuesto a cierto acontecimiento, entonces, pues lógicamente vamos a tener mayor chance o vamos a darnos cuenta de que la persona que se expuso, pues lógicamente se va a enfermar a la persona que no se expuso a determinado riesgo que nosotros estemos viendo, pues entonces no se va a presentar la enfermedad. Entonces, por ejemplo, tenemos cáncer de pulmón. El factor, digamos, que se ha visto en cuanto estilo de vida que más se ha relacionado a esta enfermedad es el hecho de fumar. Entonces, si vemos, tenemos dos grupos, si vemos que ese factor de riesgo se presenta más en las personas que sí tienen un cáncer de pulmón que en las personas que no lo tienen, entonces vemos esa relación o esa fuerza de asociación. La consistencia de la observación significa que si yo estoy estudiando el cáncer de pulmón y hago un estudio aquí en Guatemala, hago un estudio en Estados Unidos, hago un estudio en Alemania, en Francia, qué sé yo, pero hago diferentes estudios, ¿verdad? Y la observación es persistente, aunque sean diferentes poblaciones, entonces decimos sí, definitivamente, ese factor de riesgo, ¿verdad?, puede llevar a enfermar a una persona. O sea, no se habla de un factor de riesgo cuando solamente se observó en un grupo.
de personas, sino que para decir que realmente es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad, es porque es consistente la observación de ese factor en múltiples poblaciones, ¿verdad? La especificidad de la causa, o sea, puede ser que el hecho de fumar sea un factor de riesgo, ¿verdad? Pero puede ser que haya otra causa, otro factor, perdón, que no se ha estudiado y que ese prevalezca más, inclusive, que el factor de que la persona sea fumadora, ¿verdad? El gradiente biológico dice efecto dosis-respuesta, y esto es bien interesante, porque hay, por ejemplo, con el caso que estamos hablando, hay fumadores que pueden fumarse 3 cigarrillos al día, pero hay otros que se fuman 2 cajetillas al día. Entonces, el efecto de la dosis, es decir, si vemos, por ejemplo, ya sabemos que el hecho de fumar es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, muy bien, pero aparte de eso tenemos este gradiente biológico que significa que a mayor consumo de cigarrillos, entonces mayor chance de poder desarrollar un cáncer de pulmón. Cuando logramos ver eso, entonces eso nos permite como asegurar más que ese factor de riesgo sí causa, en este caso, el cáncer de pulmón. Y la plausibilidad biológica. Entonces, cuando hablamos de plausibilidad biológica, es muy parecido a este efecto de dosis-respuesta. Y al final lo que nos dice es que tiene que haber un cambio, ¿verdad? Digámoslo así, biológico, dado por ese factor de riesgo que estamos estudiando para considerarlo como causa de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, vemos que por eso es interesante estudiar esto y detenernos, porque nosotros hacemos muchas investigaciones descriptivas y vemos factores de riesgo. Y entonces tomamos determinado factor de riesgo y después tabulamos datos y hacemos un análisis y damos recomendaciones. Cuando en realidad, para poder decir que sí es un factor de riesgo determinada variable, entonces tendría que haber pasado por estas características, ¿verdad? Por estos criterios: temporalidad, fuerza de asociación, consistencia de la observación, especificidad de la causa, gradiente biológico y plausibilidad biológica. O sea, no es nada más de decir, sí, ¿verdad? O sea, cuando el tipo de investigaciones que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Como carrera, realmente se quedan cortas porque al final lo hacemos una vez y no hay continuidad del estudio para poder hacer ese mismo estudio en diferentes poblaciones y que eso nos dé, pues, la confiabilidad, ¿verdad? De poder decir que determinado factor de riesgo influye en la presentación de determinada enfermedad. Entonces, esto, jóvenes, les va a servir para la vida, ¿verdad? Les va a servir para cada investigación que hagan durante todos los años de la carrera, y porque el médico al final nunca deja de investigar. Entonces, esto nos va a permitir, inclusive, que cuando leamos un artículo, una revista, ver si realmente cumple, pues, con algunos criterios para que nosotros podamos hablar de causalidad, ¿verdad?, de algún factor. Muy bien. Entonces, tenemos los usos de la epidemiología. Esta ya es la última presentación, pero también nos vamos a detener un poco y yo esperaría, disculpe, vamos a ver, entonces la causalidad. Muy bien. Solo tal vez para terminar acá de amarrar lo de la causalidad, tenemos esta imagen, ¿verdad? Donde lo que tenemos es un estómago. Vamos a ver, es un estómago y estamos, digamos que en ese estómago hay hiperacidez gástrica, hay pirosis, hay vómitos, puede ser que inclusive a nivel gastrointestinal hay estreñimiento, en fin, son múltiples síntomas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos pensar que esto es un Pepto-Bismol, ¿verdad? Y entonces venimos y tomamos el Pepto-Bismol. Las molestias desaparecen, van a desaparecer, pero la causa de ese dolor, de esos vómitos, de esa acidez, ¿cuál será? ¿Cómo lo vamos a saber? A través de la investigación. Y por eso les digo que el médico nunca deja de investigar.
Cuando ustedes tienen a un paciente con ciertas molestias, ahí es donde inicia la investigación, ¿verdad? De manera individual. Entonces empezamos a preguntar desde hace cuánto tiene las molestias, si hay algún alimento que le provoca esas molestias, si es antes o después de comer, si ya ha tomado algún otro medicamento, si a pesar de tomar medicamento la molestia persiste, si se ha hecho algún tipo de estudio, evaluamos al paciente, si no tenemos una impresión clínica clara, mandamos a hacer laboratorios y después de esos laboratorios los analizamos y entonces tenemos un diagnóstico y por ende vamos a tener un tratamiento específico y efectivo. Pero si nosotros somos médicos que únicamente tratamos la molestia, sí, dolor de cabeza, acetaminofén, molestias gástricas, ¿verdad? Su ranitidina, su omeprazol, qué sé yo, ¿verdad? Dolor de cuerpo, su paracetamol. Entonces, realmente, ¿qué tipo de médicos vamos a ser? Médicos investigadores, porque cada paciente es una investigación, tomémoslo así, y que tenemos la obligación de poder, como les digo, dar con la causa de esa enfermedad, para poder, lógicamente, tratar de erradicar si se pudiera o de disminuir las molestias de esa enfermedad, porque lamentablemente no todas las enfermedades las podemos curar, ¿verdad? Entonces, es importante que esto nos ayude como a enamorarnos de la investigación, ¿verdad? Porque peleamos mucho con eso, pero al final siempre como médicos van a ser investigadores. Muy bien, entonces los usos de la epidemiología. Cuando hablamos de los usos de la epidemiología, pues son muchos, pero los más frecuentes, que son los que estamos aquí viendo, ¿verdad? Vamos a tener la evaluación del estado de salud de una población. Ese es como el uso principal, digamos, que se le da a la epidemiología. Entonces, vamos a poder saber, como les decía, las características de la población, es decir, qué edades, digamos, los grupos etarios, vamos a poder determinar todo lo que es saneamiento básico de esa población, qué enfermedades son las que más le afectan, en dónde se presentan más, todas las condiciones, las características de vida de esa población, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque nos va a ayudar a poder hacer intervenciones de manera dirigida a grupos de poblaciones específicas, pues donde más se necesite. Tenemos el otro uso más frecuente es completar el cuadro clínico de una enfermedad. Y por medio de la investigación, pues nosotros hacemos, cuando vimos historia natural de la enfermedad, tal vez lo podemos relacionar un poquito con eso, porque la epidemiología, por ser investigación, nos va a permitir ver el curso de una enfermedad, ¿verdad? Cómo se presenta, cuáles son sus manifestaciones clínicas, en laboratorio, inclusive, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros esperamos encontrar? Nos permite poder determinar los agentes etiológicos, es decir, qué produce la enfermedad, hablando de agentes biológicos específicamente. Y es importante porque de esta manera también podemos dar una solución al problema y podemos dar un tratamiento oportuno. También el estudio de las causas de la enfermedad, ¿verdad? Ya lo mencionábamos ahorita, específicamente a través de, ese es uno de los usos, pues, y ahorita, pues todos los epidemiólogos, por ejemplo, con esta epidemia que estamos pasando, con esta pandemia, ¿verdad? O endemia, porque como ya nos quedamos con ella, ya es propia de todo el mundo. Entonces, digamos, buscar la causa, pues ya la tenemos. Pero no solo es la causa de la enfermedad, sino, digamos, qué características son las que hacen que esa enfermedad se complique, esté más tiempo en una persona, lleve a una persona a morir. O sea, ¿por qué se presenta de manera diferente, ¿verdad? En cada individuo, ¿verdad? O en cierto grupo de poblaciones. Evaluación de los servicios de salud. Esto es bien importante porque cuando evaluamos un servicio de salud, vamos a evaluar la calidad en base a aspectos como la cantidad de recursos que se tenga, la infraestructura, si es adecuada, el recurso humano, si para empezar es suficiente o si está capacitado, por ejemplo.
y pues eso va a permitir que haya mejoras, ¿verdad? Que se mejore en todos esos aspectos los servicios de salud. Medir el efecto de ciertas medidas terapéuticas. Aquí ya estamos hablando de estudios de tipo experimental, ¿verdad? Donde sobre todo para evaluar medicamentos, ¿verdad? Se va a tener que hacer investigación y la epidemiología también hace abarca pues este tipo de estudios. Capacitación para la lectura crítica de la literatura médica. Miren qué interesante. Y es lo que les decía. Cuando leemos un artículo debemos de conocer la fuente y entender, como les decía, si realmente tiene un grado de confiabilidad y adecuado para que nosotros tomemos ese estudio y lo llevemos a la práctica en nuestros pacientes. Entonces la epidemiología también, hay una rama de epidemiología que se encarga de analizar los estudios que se hacen pues únicamente en las personas y poder determinar si son estudios que pueden tomarse para la aplicación de estrategias o intervenciones de salud. Entonces, la epidemiología, como vimos al inicio, se encarga de estudiar las poblaciones. ¿Y de qué es lo que hacen las poblaciones? Distribución, frecuencia, acontecimientos relacionados con la salud y la enfermedad, y nos va a permitir tener una visión amplia, ¿verdad?, de la población que estemos estudiando y poder ayudar a través de toda esa visualización, descripción, análisis a la solución de los problemas de salud, ¿verdad? Entonces, yo sinceramente espero que les haya despejado un poquito si tenían algunas dudas, ¿verdad? En cuanto a este tema. Y igual si tienen alguna duda, ustedes pueden escribir. Es un tema muy bonito y pues seguimos siempre en contacto, ¿verdad? Que Dios les bendiga.